¿Cómo le va, Domingo? Jorge Fontevica lo saluda. Un placer volver a conversar con usted como tantas veces y a lo largo de tantos años. Déjeme comenzar por lo más cercano. ¿Qué lo llevó a participar del acto de Milei en el Teatro Broadway? No, siempre que me invitan a hablar de los temas que son de mi especialidad, básicamente de economía, yo acepto a todos los candidatos y todos los políticos que están interesados en encontrar soluciones. Así que lo hice eh, por esa razón. Domingo, déjeme aprovechar que usted es la persona con más credenciales para ayudarnos a encontrar una respuesta a un tema con el que yo abrí el programa hoy. Que es la eventualidad de un plan antiinflacionario llevado adelante por Massa antes de las elecciones. Hacíamos un repaso de planes antiinflacionarios que no eran recesivos, sino que eran expansivos, como el suyo de la convertibilidad, que se lanzó el 1 de abril de 1991 y el peronismo ganó las elecciones 5 meses después, como el Plan Austral, que se lanzó en 1985, en junio, y en noviembre, también 4 o 5 meses después, en ese momento el oficialismo, que era el radicalismo, ganó las elecciones. Y partíamos de una conjetura de que si Massa llega al año próximo a las elecciones de noviembre con una inflación de 5% por mes, o sea, la baja a cerca del 60 en lugar del 90, y un crecimiento del Producto Bruto de 2%, eso no le va a permitir al oficialismo ganar las elecciones y que sería lógico que estuvieran pensando en un plan antiinflacionario que no fuese recesivo para lanzar en algún momento alrededor de marzo del año próximo. Nadie con más credenciales que usted para preguntarle esto, porque además de economía es político. ¿Usted le aconsejaría más hacer eso? Bueno, si uno lee el programa que le preparó eh, Rubinstein a Massa, que lo publicó Berbisky o alguien, pero yo lo leí ahí, tiene fecha 26 de octubre, no, perdón, 26 de agosto, Uh -huh. cuando se empezó a especular de que Rubinstein iba a entrar al equipo de Massa. Bueno, ese es un plan de estabilización bien pensado y bien diseñado, pero tiene un tema que en mi opinión hace imposible que este gobierno lo aplique, porque parte de un esfuerzo fiscal muy grande para eliminar totalmente el déficit fiscal antes del lanzamiento del plan, ¿no? Y por otro lado, para que funcione un plan de estabilización, se necesita entender el funcionamiento de la economía de mercado. Y este gobierno, o por lo menos los máximos dirigentes políticos de este gobierno, no entienden cómo funciona una economía de mercado. La mejor forma o la mejor visualización de que no entienden cómo funciona una economía de mercado es lo que pasa con el mercado cambiario. Se pueden controlar las transacciones comerciales, exportaciones, importaciones, pero lo que no se puede pretender es controlar todo el resto de las transacciones financieras, turísticas, etcétera, para lo cual deberían dejar funcionar un mercado cambiario totalmente libre. Y de paso ese mercado cambiario permitiría ingreso de capitales para financiar todos esos otros gastos que actualmente siguen financiándose desde el mercado oficial. Bueno, esto es una demostración de que no confían para nada en la libertad de los mercados y con esa idea no se puede pensar en un plan de estabilización. Por eso yo creo que es casi imposible imaginar a Massa el 1 de abril del año próximo, como yo lo hice en el año 91, lanzar un plan de estabilización, ¿no? Salvo que lograra convencer Massa a toda la dirigencia política de su espacio, empezando por supuesto por Cristina y Fernández, pero también los gobernadores, de la necesidad
de hacer un ajuste fiscal que es muy, muy grande, muy grande. Y por supuesto tendrían que liberar todos los precios para que los precios relativos de la economía busquen su equilibrio. Recién a partir de una situación fiscal muy controlada, en el sentido de que prácticamente no haya déficit y se haya reducido el gasto público, y con los precios relativos en equilibrio, ahí sí se puede pensar en un plan de estabilización que produzca efectos como produjo el plan de convertibilidad o el plan austral, que son los dos ejemplos que se podrían tomar. ¿Cuánto tiempo lleva, Domingo, preparar un plan así? Usted asumió un mes antes de lanzar el plan y en el caso de Surbil pasaron 4 meses entre que él asumió como ministro de Economía y lanzó el plan austral. ¿Cuánto tiempo se demora las ideas que cada uno obviamente tenga inicialmente, pero luego lo tiene que adaptar a los datos del momento para producir un plan antiinflacionario de esa envergadura? Bueno, depende de qué es lo que ha acontecido antes. Cuando yo lancé el plan de convertibilidad, hacía 1 año y medio que obviamente el gobierno quería luchar contra el exceso de gasto público, contra el exceso de déficit fiscal, contra los defectos del encerramiento de la economía, el mal funcionamiento de los mercados, los subsidios distorsivos de la economía. Por supuesto, se había avanzado en esos temas y además se había avanzado en privatizaciones, que era la mejor forma de demostrar que se quería eliminar el déficit fiscal. No se habían hecho bien las privatizaciones hasta ese momento, pero estaba clara la intención de avanzar en esa dirección. Entonces, yo pude en 2 meses implementar y poner en marcha el plan de estabilización, pero en este momento venimos de un periodo de 2 años en donde todo ha sido hecho en la dirección incorrecta, ¿no? Hemos, por ejemplo, se perdió un tiempo bárbaro buscando reestructurar la deuda, se demoró la negociación con el fondo y se terminó de perder totalmente el crédito externo e interno. Entonces, es muy difícil en circunstancias como esta pensar en un plan de estabilización. Tendría ahora Massa y sus colaboradores que de aquí a, digamos, a marzo, hacer una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, avanzar con las privatizaciones de las empresas. Y es enorme la pérdida que generan las empresas públicas que han sido reestatizadas. Y también van a tener que lograr la colaboración de los gobernadores para evitar las enormes transferencias que hace el gobierno nacional a las provincias, en particular a la provincia de Buenos Aires. Yo creo que la tarea que tendría que hacer Massa, si es que quiere eventualmente lanzar un plan de estabilización que produzca resultados económicos para tener chances de buenos resultados electorales, es que tendría que hacer en 6 meses, digamos, de aquí hasta marzo, una tarea enorme, ciclopia en términos de fiscales y de reajustes. Y además tendría que convencer de las bondades de una economía de mercado, de una economía abierta, de una economía en la que el gobierno no se mete en el funcionamiento de los mercados, deja que funcionen libremente, pero se ocupa de imponer una disciplina fiscal que es imprescindible. Y por supuesto remover una gran cantidad de regulaciones y de trabas que pone el sector público al funcionamiento de la economía privada, ¿no? Domingo, no hay comparación entre el plan de convertibilidad que duró una década con el plan austral que duró 2 años. Y de hecho el plan austral se lanza en el 85, en el 87 ya estaba en pleno caso, y luego terminó muy mal, porque no se tuvo la disciplina fiscal necesaria para que fuera sustentable. ¿Podría darse en el caso de la Argentina de 2023 un plan en marzo que lograse inicialmente contener la inflación, pero no sea sustentable, porque no se hacen todas estas reformas que usted sostiene para que sean sustentables, pero sí dura un año
y le permite bajar la inflación y crear una sensación de reactivación y de oxígeno que le permita ganar las elecciones en noviembre y luego en 2024 tener que hacerle correcciones? No creo que sea posible. El plan austral falló porque no se hizo el ajuste fiscal, pero la intención de los que diseñaron el plan austral era hacer el ajuste fiscal, me consta. Claro. Lo que pasa es que en ese momento el presidente Alfonsín y los dirigentes del Partido Radical, en general, no todos, pero y también los del Partido Peronista, yo me acuerdo porque yo era diputado y escuchaba las opiniones en el bloque justicialista, creían que no hacía falta hacer ajuste fiscal y seguían, incluso estaba aquel razonamiento de que un poco de inflación siempre es buena para la economía. Entonces, en ese contexto, es imposible que tenga éxito un plan, por mejor diseñado que estuviera. Ahora, en estas circunstancias, yo creo que si no se proyecta la idea de que se va a hacer el ajuste fiscal y una buena parte de ese ajuste fiscal se hace previamente, no se va a lograr ningún resultado, ni siquiera el tipo de resultado que obtuvo el plan austral por un año y medio, ¿no? Yo creo que para salir de la situación en la que estamos y para que un gobierno pueda ganar unas elecciones y luego poder gobernar con éxito e inaugurar un periodo largo de estabilidad y crecimiento, se necesita hacer una tarea no solo de ajustes y de toma de decisiones concretas, sino de concientización de la dirigencia política que tiene que dar el respaldo a toda esa transformación. Un gobierno que no esté convencido de que tiene que buscar una modernización de la economía, una apertura de la economía, una organización económica basada en el libre funcionamiento de los mercados, con un sector público equilibrado, pero que se aboque a resolver los problemas muy importantes que son responsabilidad exclusiva del sector público, bueno, obviamente que no va a poder resolver el problema. Se necesita un gobierno que tenga ese propósito, que sus principales dirigentes sepan verbalizarlo y explicarlo y convencer a la gente de que ese es el rumbo correcto para la economía. Yo siempre insisto en que el punto de partida de un plan de estabilización y crecimiento y también de modernización y transformación de una economía parte por definir una adecuada organización económica, es decir, las reglas de juego de la economía que permitan precisamente producir las inversiones, el aumento de la productividad y la expansión del comercio interno, externo, la creación de empleos productivos. Todo eso es fundamental para poder encontrar soluciones. Domingo, muy agradecido como siempre, muy agradecido porque haya venido a los Premios Fortuna y nos haya acompañado allí en la Bolsa de Comercio. Lo saludamos con el afecto de siempre, lo despedimos con esta canción de Broadway de Tony Bennett y hasta un nuevo encuentro. Va a ser un placer volver a hablar con usted pronto. Bueno, muy bien, muchas gracias, Jorge. Y aprovecho para darte las condolencias. Entiendo que ha fallecido tu padre últimamente. Muchas gracias. Bueno, la verdad que recién ahora me enteré hace poquito y aprovecho para darte las condolencias. Ustedes, tu padre y vos, y supongo que tu hijo también, son una generación de editores realmente admirable. Argentina tiene un gran privilegio de tenerlos a ustedes en esta actividad. Domingo, muy generoso con sus palabras. Muchísimas gracias entonces. Hasta un próximo encuentro.